¿Cómo estamos hoy? Bien, qué bueno, gloria a Dios y qué alegría. Saben que lo interesante es que los pasajes y todo lo que ha cantado, lo que hemos cantado hoy, tiene que ver como anillo al dedo a lo que vamos a estar estudiando hoy. Y sí, por supuesto, Mónica y yo nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? No, el Señor está encargado de todo, ¿verdad? Y es gratificante ver eso y ver que es el Señor el que está en control de todo. Él está en control de todo. Malo es cuando nosotros queremos ayudar al Señor. Ahí es donde las cosas se ponen un poco raritas. Si no me creen, acuérdense de lo de, bueno, Abraham con Sara y Agar, lo que pasó ahí. Tratando de ayudar a Dios. Y bueno, ya sabemos que estamos sufriendo las consecuencias de eso hasta el sol de hoy. Imagínense. Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis y vamos a leer del capítulo 4. Apocalipsis 4, del 1 al 4. Apocalipsis 4, del 1 al 4. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuesto. Y dice Apocalipsis 4 del 1 al 4, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¡Ah! ¡Qué impresionante! Vamos a orar. Señor, ahora cuando podemos pensar en entrar y estar delante de tu trono, esto es parte de lo que podemos ver. Hay mucho más que no vamos a entrar en el día de hoy, pero Señor, gracias, porque no merecemos ni saber de esto. Pero a ti te place darnos un gustito, de poder gustar un poquito de lo que va a ser una eternidad de asombro, de maravillas que solo tú, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, puede hacer. Y gracias, porque en ti podemos confiar. Gracias, Señor. Sabemos que tenemos sinsabores y qué sé yo aquí en esta tierra, pero esto no es lo único que podemos experimentar, sino que tenemos esa esperanza de poder llegar a estar contigo. No por nuestras obras, sino por lo que tú ya has hecho en la cruz, por cada uno de nosotros. Gracias. Todo lo que tenemos que hacer es creer y seguirte, Señor. Gracias. Te pido que seas tú alumbrando nuestro entendimiento en este día. Y que seas tú, Señor, quitando las escamas de nuestros ojos y también esas piedras de corazón que llevamos, que seas tú convirtiéndolo en algo suave, algo que pueda recibir con gozo, Señor, tu palabra en este día. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y quiero decirles que estamos muy gozosos porque ya tenemos un poquito de equipo nuevo.
Cuando digo equipo nuevo, no estoy hablando de equipo de baloncesto ni de fútbol. Estamos hablando un poco del equipo de la iglesia que nos ayuda a poder salir por el YouTube. Y entonces, gracias al Señor por eso, y le doy las gracias al Señor por Daniel y su paciencia. Y también a Juan Miguel, que está allá atrás también. O sea que a veces parece que tenemos más micrófonos y máquinas y qué sé yo que gente. Ya parece un estudio de televisión. Bueno, ni tanto. Pero lo interesante, hermanos, es que esto nos ayuda a transmitir aún más la palabra. Aun cuando, qué sé yo, 30 personas lo vean, ¿o qué? ¿Y? El Señor dijo eso en Mateo, ¿verdad? Que a 100 por uno y después a 60 y después a 30. Ahí están los 30, parece. No, claro que no, pero bueno. Pero por algunas semanas hemos estado leyendo en la Biblia acerca de la iglesia de Cristo Jesús. Y nuestro enfoque ha sido cuál es la función de la iglesia y cuál es su futuro. Y eso es lo que nos debe llenar de ánimo, de gozo, aún en medio de las pruebas. Y otra cosa que ha sido interesante en estos días es que aquí en España ya retiraron lo de la mascarilla. Entonces creo que hay que cambiar ese corito. O sea, pueden usarlo aquí dentro de la congregación si quieren. O sea, eso ya es de cada quien. Pero en vez de echando las tinieblas afuera, echando las mascarillas afuera. Ok, entonces, que con Jesús para el cielo voy. Ok. Pero el detalle es que hemos estado leyendo acerca de las 7 cartas que Jesús le había dictado a Juan que escribiera para 7 congregaciones específicas en una región del país que hoy conocemos como Turquía. Y hasta los momentos todavía se puede ir y visitarlos. Claro, ya la congregación en sí ya no existe, pero pueden ir y visitar esas ciudades. Y la semana pasada leímos Apocalipsis 3, 14 al 22. No es que vamos a ir a leerlo, pero solamente para que lo tengan ahí, Apocalipsis 3, 14 al 22, vemos que la carta dirigida a la congregación que era considerada como la iglesia tibia, y la iglesia que estaba en la ciudad de Laodicea, básicamente, se había olvidado de Cristo Jesús. ¿Se imaginan una congregación que se olviden del que los salvó? Sí, ocurre. Lo habían dejado fuera. Y espero que esto no nos suceda como una congregación, ni tampoco como individuos. Y esto suele ocurrir cuando ya uno tiene o uno tiende a resolverlo todo por las fuerzas y la capacidad de uno o de muchos, sin preocuparse si Jesús lo apruebe o no. ¿Están entendiendo? O puede ser que estoy hablando chino. Y hermanos y amigos, esa es la época que define la iglesia en general de hoy en día. No, tenemos de todo. ¿Jesús? ¿Quién? Pérez. Sí, él es uno de los que... No, estamos hablando de Jesús de Nazaret. Ese no ha llegado todavía al culto. Claro, lo has dejado afuera. Entonces, volvamos a lo que leímos hoy en Apocalipsis 4, 1 al 4. Y si no se han dado cuenta, la escena que acabamos de leer no menciona la palabra iglesia por ninguna parte. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero supongo que se han dado cuenta que no está describiendo un lugar aquí en la tierra. No menciona que están en Pamplona o en Teruel
¿verdad? Ni tampoco en Israel. Esta escena está ¿dónde? Justo en el trono celestial. ¡Qué impresionante! Yo no sé si ustedes han entrado en los palacios aquí en Europa, sea las de aquí de España o de otras partes, y tienen un salón donde están los tronos, ¿verdad? Y entonces, claro, al leer este trono es muy distinto a los tronos que uno ve hoy día. Porque este trono es impresionante lo que acabamos de leer. Entonces, transportémonos leyendo las palabras del apóstol Juan que él usa para describir el lugar más maravilloso y sublime que existe. Versículo 1 dice, después de esto miré. Y claro, después de esto es que él estaba recopilando estas cartas para enviarlos a las distintas iglesias. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Tenían la puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo que, vamos a decirlo todos juntos, sube acá. Vamos a hacerlo de nuevo, porque yo creo que los cogí desprevenidos. Sube acá. Muy bien. Entonces, ahí el Señor sigue diciendo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y eso es lo que vemos en las descripciones que vemos en el libro de Apocalipsis. Y Juan nos hace ver que hay una puerta en el cielo y está ¿qué? Abierta. La puerta está abierta en el cielo. No está cerrada. Ay, ya, imagínate. Tenemos tantos parados en España y ahora Pedro también está parado. Dirán algunos, ¿verdad? Ya Pedro ya no tiene, ya no. No, claro, es Jesús el que está pendiente de la puerta, no es Pedro, ¿verdad? Entonces, podemos leer que la voz que le habla a Juan es como de una trompeta. Ahora yo no sé qué clase de trompeta, o sea, cómo sería ese sonido. Porque primero nunca he escuchado una trompeta hablar, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes han escuchado una trompeta hablar? Sonar sí, ¿verdad? Y claro, la forma como suena, ¿verdad, Miguel, cuando estabas en la mili? ¿Verdad? Hay que despertarse, hay que, ¿verdad? Porque si no, viene el comandante y el sargento. Y entonces, bueno, ahí viene un montón de problemas si no estás listo. Y no hay forma de describirlo. Juan lo hizo con la referencia que él sabía. Él sabía cómo sonaban las trompetas, sonando cada día en el templo para los sacrificios, para anunciar las distintas fiestas y para anunciar el Shabbat. Se tocaba varias veces justo antes del Shabbat para avisar a los que estaban más lejos que se vayan acercando a sus casas, para que pudieran estar en casa antes de que tocara la final trompeta, diciendo que ya comenzó el Shabbat y ya no se puede hacer ningún trabajo. ¿Ok? Entonces, y se podrán imaginar cómo sería el sonido cuando tocaban las trompetas para la fiesta de las trompetas. La intensidad que causa que el corazón le palpite a cualquiera. Imagínense que esa sea la voz del Maestro, la voz real de Jesús. Impresionante, ¿no? Y hoy tenemos tecnologías que pueden imitar muchos sonidos de cosas que nos imaginamos porque hoy día no existen, o por lo menos no sabemos. ¿A qué me refiero? Bueno,
cuando vemos películas donde hay dinosaurios? Y si los dinosaurios hacían, o sea, abrían la boca y salía piu, 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 piu. ¿Ah? O el chiste que le gusta, no sé por qué, pero le gusta a Valeria, siempre me dice, dímelo de nuevo, dímelo de nuevo. Que había un pollito chiquitico, 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 pero un pollito diminuto y tenía tanta hambre y dijo, pío, pío. Ok, ya. Definitivamente no están viendo esto por los chistes, de eso no hay duda. Pero, ¿cómo sabemos que cuando ruge un tiranosaurio rex, así sonaban cuando vemos esas películas? ¿O no se han puesto a pensarlo? No lo sabemos, pero podemos tener, bueno, una buena idea por los sonidos que hacen los cocodrilos y los otros reptiles que existen hoy día, ¿cierto? Se puede hacer una idea. A veces han compuesto distintos sonidos que no tienen ninguna apariencia a un sonido animal, porque han buscado dos coches y han hecho unas cosas para hacer un cierto sonido, y esos son los sonidos que usa el tiranosaurio Rex, así como en el Parque Jurásico, en Jurassic Park, perdón. Entonces, que ni usaron animales para esos sonidos, imagínate. Ahora, Juan describió la voz del Hijo de Dios en Apocalipsis 1:10. Me gustaría que fuésemos a Apocalipsis 1 y vamos a mirar 2 segundos el 10 y el 15, pero solamente quiero resaltar esto. Dice ahí Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de ¿qué? De trompeta, ¿verdad? Y entonces, bajando un poco al versículo 15, ya al final del 15 dice, y su voz como estruendo de ¿qué? De muchas aguas. Entonces, eso es una trompeta, ¿verdad? Porque si tiene un sonido de muchas aguas, entonces, ¿cómo sería? En otras palabras, la voz de Jesús en toda su gloria es poderosa. Es poderosa. No es permiso. Permiso. No, es poderosa. Y Juan describe a la apariencia del Rey de Reyes y Señor de Señores ahí en Apocalipsis 1, y vamos a mirar los versículos 12 al 16. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esa era una forma que hablaban acerca de Jesús, ¿verdad? En los evangelios, que era Hijo del Hombre, ¿verdad? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y no era del Corte Inglés, ¿ok? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Entonces, todos los que tenemos pelo así de copito de nieve, wow, estamos en buena compañía, ¿verdad? Sus ojos como llama de fuego, o sea, intenso, llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Casi nada. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se pueden imaginar eso? Claro, yo sé que es un poco, aquí estamos aquí en este lugar y, o sea, pensar eso, wow, impresionante, pero así es.
Ahora, ¿se pueden imaginar si Poncio Pilato, Herodes, Anás, Caifás, los saduceos, los fariseos y los demás feos que procuraban deshacerse de este carpintero problemático de Nazaret, lo hubiesen visto en todo su esplendor? ¿Lo hubiesen tratado de la misma manera? Creo que no. Exactamente, Miguel está diciendo que llamaría un ejército para ponerlos guapos, ¿verdad? Así es. Entonces, es impresionante. Y especialmente habrían reaccionado de la misma manera como reaccionó Juan en Apocalipsis 1:17. Vamos a ver la reacción de Juan al ver al maestro de esta manera. Dice, cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto a sus pies. ¡Pum! Y él puso, mira lo interesante, el Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que hace? Lo pisa, ¿verdad? No, claro que no. ¿Qué es lo que hace? Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome que no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. No temas. Entonces, pensando en Poncio, el primer piloto, Herodes, Anás y todo esto, hubiesen reaccionado así como reaccionó Juan y caer cara en tierra, o hubieran seguido en sus egoísmos y sus vanidades y sus tontas luchas de poder. ¿Cambiaríamos nosotros al ver al Señor de esta manera? Déjame decirle que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Jesús todavía no ha dicho lo que dijo en voz como de trompeta en Apocalipsis 4:1b. ¡Sube acá! Todavía no lo ha dicho. Si no, no estaríamos. Si lo hubiese dicho, espero que todos estaríamos con él. Espero. Luego leemos en Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. O sea, sube acá y al instante yo estaba en el cielo, básicamente. Entonces, cuando el Señor Jesús nos llame, ¿dónde vamos a ir? Bueno, primero tienen que ir a Delicias y de Delicias tienen que llegar a Atocha en Madrid y de ahí coger un avión de Barajas para llegar al cielo. Pero pastor, Zaragoza tiene aeropuerto. Es verdad. Pero no vamos en avión. No. ¡Pum! En un instante, ¡pa! Ahí estamos. Y entonces no es esto lo que leemos del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52, se los puedo leer, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Bueno, algunos sí durante la predicación, eso sí lo sé, pero no, se está refiriendo a morir, o sea, entonces, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Ahí sí que existe trans. Y ese de verdad. Seremos transformados por el Señor. Amén. Ahí sí. Sí hemos puesto nuestra confianza en Él.
Y dice el versículo 52 de 1 de Corintios 15, en un momento, y chacho, yo me acuerdo de hace unos años atrás, Mercedes y yo estábamos en un coche esperando por algo, no me acuerdo qué era, y estábamos escuchando esta emisora cristiana, y este señor se pegó media hora y después una hora diciendo una sola cosa. En un momento. Yo no sé si él estaba esperando que ahí viniese el rapto y ya. Pero pasó toda esa hora y es caro pagar para radio y todo ese asunto diciendo en un momento. Y lo decía de una forma muy interesante porque después decía en un momento. Y cambiaba de nuevo en un momento. ¡En un momento! Sí, está gastando muchos momentos ahí, Señor. Pero ahí dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se acuerdan que les mencioné acerca de que llegaba el Shabbat y ya la final trompeta era para que ya estuviesen en sus casas, listos para celebrar el sábado? ¿Verdad? Y eso es exactamente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿qué? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Ahí todos seremos para el Señor. Y yo sé que esto sí que la gente me van a escribir si lo ven. Y también lo escribió en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, ahí viene, con voz de mando. O sea, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, no en bonaire. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No siempre en el aire, pero siempre con el Señor. Y Pablo había escrito esas palabras alrededor de 30 a 40 años antes de lo que estamos leyendo en Apocalipsis, que fue escrito por Juan. Y hermanos, el futuro de la iglesia de Cristo Jesús es que estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Y así está escrito en más de un lugar. Y solo hemos mencionado los más masticaditos, ¿verdad? Los que siempre hablan, ¿verdad? Que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora viene la pregunta, ¿lo dice también en el Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Lo que veremos, por supuesto, no es una lista definitiva acerca de esto, pero sí quiero que lo veamos en el Antiguo Testamento para que veamos que esto no es nada nuevo. El Señor ya ha estado anunciando esto desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Job. Job es el ejemplo humano a seguir en todo lo que respecta a seguir a Jehová en medio de las peores circunstancias y en medio de los peores amigos que uno puede tener. Bueno, añadí esa otra parte, ¿verdad? Pero él dijo una de las primeras palabras escritas en cuanto a la resurrección y el arrebatamiento en Job 19, 25 al 27.
Si quieren buscarlo ahora o después, es Job 19, 25 al 27. Dice, yo sé, y esto es Job hablando, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, que ya está hablando de la resurrección del Señor Jesús. O sea, antes de que Jesús muriese, sí, Él era redentor en varias formas, pero fue cuando muere y paga el precio por todos nuestros pecados y después resucita el tercer día. Ahí es donde ya ha hecho el trabajo de redentor. Mi Redentor vive y al fin se levantará ¿sobre qué? Sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, ahora Job se está hablando acerca de él. Después de que esta carcasa desaparezca, en mi carne he de ver a Dios. Espérate. ¿Cómo que, o sea, si ya está deshecho la piel, ¿cómo que puedes ver a Dios en tu carne? No tiene lógica. ¿O sí? Claro, la resurrección. Jesús es ¿qué? La resurrección y la vida. Dice, y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. O sea que le devolverán los ojos. No solamente lo verá espiritualmente. Oh, sí, ahí está el Señor. No, lo verá con ojos físicos. Con ojos físicos. Y dice, y mis ojos lo verán, ¿y qué otra cosa? Y no otro. O sea, nadie me lo tiene que contar, yo lo voy a ver. Yo espero que nadie te lo tenga que contar. Yo espero que tú también lo veas. Y ojo, en la primera, resurrección. No para ir a la segunda muerte. Y dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Si nosotros viésemos a Dios o viéramos a Dios en este momento, así como lo hemos visto descrito en Apocalipsis, no, nos quedaríamos fulminados así en este momento, como estamos. Y entonces, al leer estas palabras dichas por alguien temeroso de Dios, quien vivió en la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el detalle es que no se piensa que este hombre, Job, fue hebreo, sino más bien un gentil. Pero claro, eso lo sabremos aquel día, cuando estemos con el Señor. Y entonces, el profeta Isaías escribió lo que se conoce como el quinto evangelio, o el evangelio según Isaías. Y en todo el libro este profeta apunta al Mesías con detalles que uno podría pensar que Isaías fuese testigo ocular de los eventos de la vida de Jesús, aunque vivió unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Porque son detalles impresionantes. Léense Isaías 53, pero no ahora porque queremos ir a Isaías 56. Y ahí Dios le da unos detalles en Isaías 56, hablando de los que guardan la palabra de Dios en sus corazones y la obedecen, la cumplen. Y entre ellos, dice en Isaías 56, los extranjeros y los desechados de la sociedad. Vamos a leer algunos versículos en Isaías 56, 1 al 8, para que podamos ver un poco a lo que se está refiriendo el Señor aquí. Acuérdense que esto es Isaías 56. La última vez que yo vi la tabla de matemática, o por lo menos de los números, 53 venían después o antes del 56. Antes, o sea que lo vi bien. Entonces, aún mirándolo así, podemos ver
que esto va en secuencia, en orden. Isaías 56, 1 al 8. No lo voy a explicar mucho porque después podríamos explicarlo. Pero dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. O sea que sigan mi palabra básicamente. Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y eso es lo que significa Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, manifestación. No manifestación de pancartas y qué sé yo, no. 2. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el Hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Qué interesante. Porque ¿qué es cuando nosotros, que no somos judíos, no somos del pueblo de Israel, cuando nosotros aceptamos al Mesías de Israel, ¿qué pasa? Somos injertados, ¿verdad? Al buen olivo. Entonces, ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni dígale a eunuco, he aquí yo soy árbol seco. No, no lo eres, porque el versículo 4, y esto es muy importante, así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar donde, en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, porque sabemos que el eunuco en sí no puede tener hijos e hijas. Tanto el eunuco como la estéril. Así es. Yo les daré, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca ¿qué? Perecerá. ¿Será para qué? Muy bien, para siempre. 6. Y a los hijos de los extranjeros, o sea, los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, que sigan a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los, ¿a cuántos? A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de ¿dónde? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración ¿para quiénes? Para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Ahora, yo sé que hay muchas palabras aquí que posiblemente no lo entendamos a cabalidad o no estamos entendiendo eso de la ley o de los sacrificios y todo ese asunto de guardar el día de reposo. Mira, si por X o Y razón tú vives en un sitio donde tu día de reposo posiblemente sea el martes y ese es el único día que tú te puedes reunir con otras personas para alabar al Señor, ese va a ser tu día de reposo. Eso lo hacen en la China, o el martes, o el jueves, ¿me entiendes? No es necesariamente que tiene que ser el domingo, especialmente para los gentiles. Porque Pablo dice que nadie te juzgue por día o por luna nueva o todo ese asunto. No, pero sí tenemos que buscar un día para alabar y apartarlo para alabar al Señor. Amén. Y así es. Ahora, al leer esto, me trae a memoria lo que hemos leído en cuanto a las 7 iglesias de Apocalipsis.
Vamos por unos segundos a Apocalipsis 3, a ver si esto tiene algo similar o semejante a lo que acabamos de leer en Isaías 56. Porque posiblemente el pastor lo leyó mal y lo entendió mal. Necesito que ustedes sean como los de Berea. A ver si el pastor está o está bien. Apocalipsis 3, 10 al 12. Dice, y aquí el Señor le está hablando a la iglesia de Filadelfia, y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. De guardar, ¿verdad? La palabra, eso también leímos en Isaías 56. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y mira el 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Eso no es algo de lo que leímos en Isaías 56? Que ahí te mantendré en mi santo monte y todo ese asunto, o sea, pero de ahí no saldrá. Un culto eterno, para los que le encantan los cultos. Pero ese es un cultazo, ese, imagínense. Pero no, a lo que se está refiriendo es que ese va a ser tu casa. Ese va a ser tu morada. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. No, en el Isaías 56 no habló de cambiar los nombres, de darle un nuevo nombre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el santo monte, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea, lo que el Señor le dictó a Juan para Filadelfia, ya lo había dicho antes en Isaías 56. O sea que no es nada nuevo, pero el Señor repite para que entra en estas cabecitas. Y algunos de nosotros somos más cabezones que otros. Ok. Entonces, lo que fue escrito en días de Job y en días de Isaías siguen vigentes. Y debemos perseverar, hermanos, debemos perseverar porque su venida está más cerca que nunca. Y Daniel, ahora vamos a hablar de Daniel, no el hermano Daniel, pero el tocayo de él. Daniel, descendiente del rey David, fue llevado cautivo a Babilonia para servirle al rey Nabucodonosor. Di eso 5 veces rápido. No, ahora no. Entonces, este rey fue el rey más poderoso y despiadado desde los días de Nimrod, que era el primer rey de Babilonia. Y Dios prosperó a este rey, pero también lo trató con firmeza. Y aún así, el testimonio firme en Jehová por parte de Daniel y sus 3 amigos ayudó a que Nabucodonosor reconociera su necesidad del Dios de Israel. Y después de la muerte de Nabucodonosor, reinaron sus hijos, sus yernos, sus nietos. Claro, cada uno se estaba matando el uno al otro, pero bueno. Pero era la familia. Qué grande, qué tremendo es la familia, ¿verdad? Ay, qué lindo. Entonces, Daniel luego fue un funcionario importante del imperio medo-persa que reemplazó a los babilónicos.
Y por supuesto, al que Daniel le debía eterna lealtad era ¿a quién? A Jehová, a Dios. Daniel es considerado un hombre muy amado por parte de Dios. Y es así porque Dios le confió unas profecías muy específicas para ser divulgadas con extrema precisión acerca de la primera y la segunda venida del Mesías príncipe. Ahora, ¿cuántos de nosotros aquí tenemos muy buenos amigos o muy buenas amigas? Mi esposa es mi mejor amiga. Y el detalle es, ¿qué pasa cuando uno tiene un muy buen amigo o muy buena amiga? ¿Qué quieres compartirle? Bueno, sí, el evangelio, gloria a Dios, pero ¿qué? Tus cosas, ¿verdad? Tus secretos, ¿verdad? O como dicen por ahí, los secretos son un chisme que tú le dices a cada persona. Eso. Pero bueno, mal chiste, pero bueno. Lo interesante es que vemos que Daniel fue muy amado por Dios, porque Dios le dijo lo que iba a pasar. Igual Dios le dijo a Abraham lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Era su buen amigo. Igual le dijo a José lo de lo que iba a pasar en Egipto. ¿Quién más? Bueno, a Juan, al discípulo amado. Le mostró todo lo que va a pasar en Apocalipsis. O sea que son cosas impresionantes y Dios escoge. ¿Pero por qué escoge? ¿A quién va a escoger? Los que le buscan. Exactamente. No hay mucha ciencia en eso. Imagínense si yo nunca hubiese buscado a Mercedes. ¿Estaría casada conmigo? No. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Ahora, entre aquellas profecías, vamos a buscar Daniel 12. Es el último capítulo del libro de Daniel. Daniel 12, 1 al 3. Daniel 12, 1 al 3 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, no el diácono, sino Miguel, el arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, que se está refiriendo a la tribulación y la gran tribulación. ¿Ok? Y este es el Señor hablando por medio de sus ángeles y eso a Daniel. Y dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro, qué interesante. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Y claro, ahí entra y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro, esto no va a ocurrir justo al mismo tiempo. ¿Okay? Esto tiene dos momentos. ¿Okay? Los entendidos resplandecerá como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué significa todo eso? Porque es bien bonito, pero no entiendo. Básicamente lo que está diciendo todos nosotros que estamos compartiendo las buenas nuevas de salvación, ¿qué va a pasar? ¿Seremos arrebatados y llevados a estar con el Señor? ¿Dónde? Sí, ¿verdad? En su trono. Yo sé que, o sea, sentamos aquí sobre sillas de plástico y qué sé yo. Esto no es nada comparado a lo que vamos a estar sentados allá. Impresionante. Entonces, claro, hay más de la profecía que pueden leer en casa, pero fíjense en el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados.
Los impíos, no los limpios, pero los impíos procederán impíamente. O sea, si quieres seguir haciendo lo que te da la gana, seguirás haciendo lo que te da la gana. No importa si Dios se muestra así como hemos leído en Apocalipsis. Porque tú prefieres tu pecado, tú prefieres hacer y deshacer como te da la gana. Y dice, y ninguno de los impíos entenderá. Claro que no. Pero los entendidos comprenderán. ¿Por qué? Porque hemos decidido depositar nuestra confianza en el Señor. ¿Y qué pasa cuando el Señor viene a nosotros? ¿Qué viene a morar en nuestras vidas? ¿Quién viene a morar en nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde entra el entendimiento. Gracias a Dios, porque el pastor no es tan sabio como, no, es gracias al Señor. Gracias al Señor. Yo ni tengo ni una maestría ni en trompo. Sí, chacho, yo ahí tratando de, ¡pum! Y me daba en la cara o qué sé yo, porque no sabía cómo poner el trompo bien. No, pero lo interesante aquí es que no todos querrán reconocer su necesidad de ser salvados de la vergüenza y la confusión perpetua que experimentarán por no querer creer. En otras palabras, la segunda muerte y el lago de fuego eterno. Claro, eso es lo que viene. Si no quieres hacer nada, tranquilo, que tendrás unas vacaciones bien largas en el lago de fuego. Y ahí no se te va a quemar la piel ni nada, o sea, vas a sentir el dolor y todo, pero ahí estarás para siempre. Porque en realidad no quisiste conocer al Dios quien te creó. Y volviendo al libro de Apocalipsis 4. Hemos leído todo menos Apocalipsis 4. Como cosa rara, ¿verdad? En mis predicaciones. Recapitulemos los dos versículos que hemos leído. Aquí está Juan, el discípulo amado, describiendo su experiencia. Versículo 1. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ya hemos visto eso. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y Juan es llamado ante el trono del Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, y Juan sigue describiendo el que estaba sentado sobre el trono. Mira el 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono, ¿qué? Un arco iris. Y ojo, no tiene nada que ver con lo que han usurpado esos colores hoy día. Nada que ver. Semejante en aspecto a ¿qué? A la esmeralda, algo puro. Esto describe la santidad y la pureza de Yeshua, también conocido como el Hijo del Hombre. Y el sacerdote y profeta escribió, y se los leeré, Ezequiel 1, 26 al 28, lo que él vio, solamente para que escuchemos bien. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente. ¿Se acuerdan de cuando Juan estaba describiendo a Jesús que parecía, o sea, de los pies de bronce refulgente y todo este asunto, ¿verdad? Entonces, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. O sea, si vamos hoy tenemos que usar no solamente gafas de sol,
Pero también tenemos que usar esas caretas de soldadura, ¿verdad? No, y eso nos derrite de todas maneras, ¿verdad? Y dice el 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Yo no sé si ustedes han visto un arco iris, pero uno bueno. Y han visto unos que son dobles o triples. Eso es impresionante. Y Juan sigue describiendo ahí en Apocalipsis 4:4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Ok? Ya estamos añadiendo tronos. ¿Te parece Juego de Tronos, verdad? No. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. El otro lugar donde se ha visto esto es en Daniel 7:9. Y dice ahí que vemos que fueron puestos tronos, pero no están presentes ahí en Daniel los 24 ancianos todavía. Versículo 9, Daniel 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, o sea que ya están preparando todo. Llegaron el servicio de festejo, puso ahí los tronos. No, claro que no, o sea, pero ahí están, todo está listo para la llegada de estas personas, pero todavía no están ahí. Y dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces, ahí está Dios en su trono, pero todavía, y están los tronos listos, pero en ese momento donde está Daniel, cuando Daniel está describiendo esto, todavía no ha ocurrido el arrebatamiento. Porque los 24 ancianos que se sientan son personas quien Dios ha escogido. Entre ellos, los apóstoles. No los papas. No. No. ¿Ok? Y Cristo Jesús, la figura principal, lo encontramos en Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, este es Daniel hablando, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta al anciano de días, que es Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y hermanos y amigos, no hemos terminado la predicación, pero la hora sí. Seguiremos la semana que viene. Pero quería mostrar esta escena, porque no fue hasta que Jesús dijo, sube acá, que aparecieron los ancianos. Porque los dos capítulos anteriores, el 2 y el 3 de Apocalipsis, Jesús está hablando acerca de la iglesia. Pero no es hasta Apocalipsis 4 que el Señor dice, ok, sube acá. Y vendrá un momento cuando el Señor Jesús dirá, sube acá. Y estamos listos para ir con Él. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Pero dimos todo este vueltón, para mostrar que no es solamente lo que uno lee en el Nuevo Testamento, pero está puesto en el Antiguo Testamento, que está completo.
Y el Señor viene por su iglesia pronto. Porque la iglesia está compuesta de judíos sí y gentiles. Pero vendrá un momento cuando ya el tiempo de los gentiles acabará y solamente se predicará y se llegará a los judíos. Porque ya los gentiles no van a querer saber nada. Todo lo que van a querer saber es de la bestia. Y puede ser que vendrá después de esto de lo de Putin. No estoy diciendo que Putin sea la bestia, es alguien que no conocemos, pero ya está vivo. Sí, bueno, ahí hay una antesala ahí, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que estar listos cuando el Señor diga, sube acá. La semana que viene seguiremos en Apocalipsis 4 y leeremos hasta el 11. Si quieren ir adelantando pueden leerlo, pero es impresionante porque vamos a ver ahí cómo en realidad es el trono celestial. Y lo que nos espera debe ser de ánimo, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Yo sé que muchos que posiblemente nos vean no están entendiendo nada de lo que estoy hablando. Pero Señor, de que saquen de todo esto, que tú ya tienes todo esto planificado, que pueden poner su confianza en ti, porque tú ya lo tienes, ya listo. Pero también quieres que muchos lleguen al conocimiento pleno tuyo, Señor. Que muchos puedan reconocer que tú moriste en la cruz, sufriendo, Señor, nuestro castigo. Lo que nosotros te debíamos y te debemos a ti, pero tú mismo fuiste y lo pagaste, Señor, con tu propia sangre. Gracias, Señor. Y no te quedaste muerto. No. Tú eres el verdadero libertador. Tú resucitaste para darnos vida, vida eterna, Señor. Y gracias porque estás sentado al lado de tu Padre, esperando que Él diga, ok, búscalos. Y ese momento dirá, sube acá, con voz de trompeta, Señor. Con voz de muchas aguas. Y nosotros, Señor, queremos y anhelamos acudir a tu llamado, Señor. Pero ayúdanos a acudir desde ahora y serte fiel ahora, Señor. Gracias, mi Dios. Bendice tu pueblo. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios le bendiga y que sepan los que están en YouTube que nosotros te amamos. Claro que sí. Dios le bendiga y hasta la próxima.